Ser podcast. Hora 25. Con Aimar Bretos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye. Esta noche viene a Hora 25 un hombre que es historia de la radio e historia del fútbol. Un hombre que narró el gol del siglo, el que marcó Maradona ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 86. Eso fue mucho más que un balón dentro de la red. Fue una hazaña. Y con ese gol, Maradona devolvió el orgullo a un país que todavía se lamía las heridas de la Guerra de las Malvinas. Esa magia la narró al mundo el uruguayo Víctor Hugo Morales. Él también se acabaría convirtiendo en el mejor narrador de la historia. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, ¡gol! Víctor Hugo Morales, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Feliz de estar aquí. Bienvenido a Hora 25. Así lo siento desde el primer instante. Los oyentes más futboleros en este momento habrán pegado un respingo al escuchar su nombre. Esto le pasa habitualmente. Hay gente que vincula su nombre con momentos muy felices de su vida. Son muchos años de mi trabajo, como 60 y algo de trabajo. En radio 60 casi, y como relator 56, 57 años. Y eso hace a la trayectoria, son muchos años. Y además aquí en España han sido particularmente generosos conmigo, siempre. Han considerado por todo lo alto mi trabajo. Algunas emisoras deportivas hasta han tenido mis goles de presentación. Me he sentido siempre muy reconfortado. ¿Por qué cree que los españoles tenemos ese vínculo tan emocional con su figura, con su trabajo? Ha habido una, quizás exagerada, sobrevaloración de mi trabajo, pero todo es bienvenido cuando son mimos, los aceptamos, son caricias, nos hacen falta en todo sentido. Y yo lo he sentido particularmente de España, de verdad. ¿Usted se considera historia del fútbol, de alguna manera? Hay una huella que hacemos aquellos que tenemos una larga trayectoria, es indudable, muchos campeonatos del mundo, muchos encuentros con periodistas conocidos que nos entrevistamos los unos a los otros y nos hacemos conocidos en los países a los que no pertenecemos. Y además la profundidad que a veces se da en la historia de los campeonatos del mundo, que son muy enriquecedores, porque no solamente está el fútbol, sino que hay países, hay sociedades, hay experiencias que son formidables, y todo eso después se vuelca al trabajo. Hablando de sociedades, sabrá que Mbappé antes de la final de la Copa del Mundo dijo aquello, dio a entender que el fútbol latinoamericano es de peor calidad que el fútbol europeo. Le pregunto si hay una chorrada mayor que esa, alguna tontería mayor que esa. De algún lado salen los excelentes jugadores que vienen a nutrir a los grandes equipos europeos permanentemente. Yo creo que hay un ADN del futbolista argentino que los hace creativos, imaginativos, audaces. Hay un tipo de futbolista que no me parece que se corresponda con la idea de un futbolista de un fútbol que sea aburrido. Uno mira Colombia, mira Brasil, me parece que son escuelas de fútbol. Hoy día se juega bastante como Colombia, Brasil y Argentina en Europa, a partir de ciertos técnicos que le dieron un cambio radical al fútbol en España. Yo creo que a partir de Cruyff, según mi modesta experiencia, con Pep y todo lo que ha venido después, hay una escuela hoy día
historia en España completamente distinta a la de la Furia. Cuando tú no habías nacido, nosotros hablábamos del fútbol de español como un fútbol de enjundia, de una carga emocional muy grande, de jugadores que se dejaban en la cancha el alma, pero no tenían mucha clase, salvo Di Stéfano, casualmente, un argentino más y alguna otra excepción como Pujas, etcétera, pero en general jugadores que venían de afuera de España. Así que el concepto que había de España es tan pero tan distinto al de ahora. Todavía me sigue sorprendiendo que España sea un fútbol de tanta belleza como el que acabamos de ver en la Copa Europa, donde fue absolutamente deslumbrante lo que hizo, fue tan estético, hasta te diría ético, porque es una manera de pensar y de sentir y después de intentar plasmarla aún corriendo riesgos. Así que ahora nos hemos convertido de aquellos que mirábamos por encima del hombro el fútbol de la Furia española en quienes admiramos esa estética del fútbol español, y esto es real, ¿eh? La calidad del fútbol tiene que ser bonita. O sea, un fútbol de calidad tiene que ser bonito, tiene que ser estético, no tiene por qué. Sí, todo lo que se corresponde con el arte, y el fútbol tiene mucho de lo artístico, me parece que es en esa búsqueda que tiene que estar permanentemente de una estética. La vida es una estética, la radio es una estética, la charla que vamos a tener hacia la estética de la radio. Todo el tiempo, yo pienso mucho en los factores estéticos en la vida. Hábleme de las diferencias de la radio que se hace, por ejemplo, en Argentina, con la radio que hacemos en Europa en general, en España en concreto. Charlando contigo no encuentro ninguna diferencia. Eso es bueno. No he sido un oyente tan avanzado en muchas horas y en muchos programas como para evaluarlo, pero tengo muchos amigos del periodismo español que he admirado profundamente, sí. ¿Cuál es su relación con el micrófono? ¿Cómo ha evolucionado su relación con el micrófono? ¿Ha habido momentos en los que lo ha amado profundamente, otros en los que entiendo que lo habrá detestado también? No, es un amor profundo, constante, agradecido. Es muy sorprendente mirar para atrás la vida y ver que la vida me ha tratado muy bien, que no me debe nada, y que todo está referido a mi historia dentro de la radio, a lo que he vivido en esta profesión, pudiendo participar de cuanta actividad humana hay, porque no solamente es el fútbol, sino he tenido otro tipo de programa, hago programas de cierta índole política también, y todo eso me ha sostenido en un interés por la radio, por la comunicación, por la catarsis personal de aquello con lo que nos cargamos y queremos seducir al oyente, y en ese camino no he tenido ningún tropiezo. Hace 60 años que trabajo en radio, 60 años que cobro un sueldo, a veces muy bueno, a veces un poquito más regular, bueno, ¿no? Pero ha sido tan generosa la radio que nunca me bajé del amor por esta profesión. Yo creo que es un privilegio, algo para decir gracias a la vida. Me llama la atención que me diga que no ha tenido esos altibajos respecto al micrófono, respecto a la profesión, porque habitualmente quienes lo han sido todo, y lo son todo en la radio, me cuentan que sí han pasado por baches emocionales respecto al micrófono, que en el fondo eran respecto a sí mismos, a cómo están ellos hacia la radio. ¿Le habrán echado la culpa que la mujer los dejó o el hombre se fue? Tiene que haber otros problemas, porque la radio no puede darte otra cosa que felicidad. Yo siempre lo siento como un privilegio, esta nota, estar aquí contigo, haber hecho mi trabajo, mi programa a la mañana, decir lo que quiero, decir lo que siento, que esto es muy importante también. Yo he tenido mucha suerte de trabajar de acuerdo a las coordenadas que hacen a mi vida y a mi criterio dentro de la profesión. Puede ser lo que me dices, pero yo no encuentro un solo momento, ni siquiera alguna vez que prescindieron de mí, que me pasó una vez, 2 o 3 meses que estuve sin trabajo. El único caso fue hace unos 10, 12 años que me echaron de una radio, y te diría que el vacío que se produjo fue preocupante en ese tiempo, pero muy rápidamente pude volver y pensar de la radio lo que siento hoy día. ¿Se puede ser más farsante en la radio de actualidad o en la radio política que en la radio futbolística? ¿O no se puede engañar en ningún tipo de radio? Yo creo que la radio tiene una transparencia que no se puede advertir en las otras formas de comunicarse. La radio eres tú poniéndole la firma a cada palabra, a cada pregunta, a cada opinión. Eres tú.
En cambio, en las otras actividades a mí me parece que uno puede dar muchas vueltas, hacer varios círculos para llegar a donde quiere llegar. Aquí no, aquí estamos desnudos con nuestra voz y con nuestras ideas nada más. No creo que haya un criterio farsante. Sí puede haber en la vida política a quienes responden a ciertos intereses y son ellos mismos farsantes, pero no por la facilidad que le da la radio, sino porque ellos lo son. Bueno, incluso en nuestra profesión tenemos también que manejarnos y lidiar con gente que está dentro y que también es un poco farsante y que responde a otros criterios, más allá del de la verdad o el del interés puramente periodístico. Sí, pasa y bueno, y la lucha se da. Es parte de nuestro trabajo. A veces tenemos que pelear con nuestra propia profesión o con lo que esa profesión encuentra en los profesionales que la ejercen. Sí, tomamos mucha distancia en algunos casos de los profesionales, sobre todo en el terreno político, pero también sucede en el mundo futbolístico. Las discusiones de fútbol son apasionantes entre una estética y otra, entre el juego ofensivo y el más defensivo, entre el que arriesga y el que no, entre el criterio del jugador que va al frente tipo Messi o Yamal, que son jugadores... Caramba, nombré 2 de Barcelona aquí. No, pero todo está bien. Está todo bien. Sí. A mí me gusta muchísimo esa frontalidad, esa sinceridad, ese riesgo que asume el jugador. Me parece que es... Bueno, eso que decíamos antes, ¿no? La estética de lo ofensivo. Pero detrás de ello siempre hay muchas discusiones. Si el técnico es un hombre, un estratega demasiado preocupado en la defensa, o si es un aventurero que lanza el equipo al frente sin tener claramente con qué o por qué. Y ahí nos dividimos, Ha sido muy tajante a veces la diferencia. ¿Qué le parece Lamine Yamal? Un genio, sí. Con esa edad... esa soltura, ese dominio de la técnica, nacen dominando esos aspectos. Cuando en cualquier actividad, si eres pianista, si eres cantante, si eres futbolista, el dominio de la técnica es la base de todo, porque ya no tienes que pensar en si viene una pelota por alto, cómo la voy a detener con el pecho. Ya lo haces naturalmente, como te enfrentas a las teclas del piano y vas a ellas sin saber cómo lo haces. Y después viene una creatividad excepcional. Entonces, a partir de una técnica muy desarrollada, que a veces es intuitiva, a veces es algo que viene con el propio jugador, y a veces se desarrolla, pero sobre todo yo creo que tiene relación con el origen, con el ADN del jugador. En ese caso estamos frente a un hombre que al dominar esa técnica puede desarrollar después lo inteligente, lo creativo, lo bello que también tiene el fútbol. Este último gol que le vi a Yamal, que lleva la pelota con la zurda hacia la puerta del área y saca el remate que hace una curva. A mí me gustan mucho los tiros con curva. Me parece que la curva de todas las líneas que existen es la más bella de todo. Y fíjate que efectivamente todo gol que hace ese recorrido siempre queda más en el recuerdo que el tiro recto y fuerte, violento, porque no tiene belleza, tiene eficacia. En el campo y en la vida. En la vida los mejores goles son los que se meten con curva. Lo comparto, está muy bien dicho eso, sí. ¿Usted nació también con esa técnica para lo suyo? Como narrador, nació con esa técnica. Es decir, no todo el mundo, vale, por mucho que lo trabaje durante décadas, no todo el mundo va a ser un buen narrador, ni de lejos, muy pocos lo van a conseguir. ¿Usted nació con esa técnica? Yo creo que la facilidad de palabra, la voz, la energía con la que hablamos, la impostación natural que me parece que tengo, todo eso viene solo, pero después hay un aprendizaje de uno mismo. No es lo mismo el primer partido que el 10º, y mucho menos que el 1000º partido que uno ha relatado. Entonces hay un crecimiento personal constantemente. Yo creo que le pasa a todos los relatores, que todos pueden mejorar. Ahora, si no tienen las condiciones, es como ir a un taller de literatura sin tener talento para escribir. No hay manera. Pero si en cambio hay alguna capacidad básica, como estos elementos que estaba describiendo sobre mi profesión, eso se puede mejorar, se puede aprender, se puede crecer. En la narración de partidos de fútbol también hay distintas posiciones en el campo, también hay distintas formas de hacerlo, más brusco, más bonito, más técnico, más detallista. Sí, el detalle es muy importante porque hace
a la parte objetiva del trabajo. El espectador quiere saber quién tiene la pelota, dónde está ubicado en la cancha, cuál es el peligro que en ese momento se cierne sobre un arco, qué jugadores están esperando el pase. Eso es importante. Pero también está en medio de todo el palabrerío que utilizamos, procurar embellecer algo, porque el jugador es valiente o no, el jugador es aplaudido o no, siempre está, hay muchos elementos de los cuales nosotros nos aferramos, por ejemplo, el público, el día soleado o lluvioso, la lluvia tiene una emoción natural, el sol tiene un encanto muy particular, y todo eso está jugando en el momento que alguien simplemente lleva la pelota. Entonces, Yamal puede avanzar por una aureola dorada que parece envolverlo, y ahí viene todo su genio, o puede ser, si uno no busca ese sentido poético que a mí me parece que hay que darle a la vida dentro de lo posible, es un jugador que lleva la pelota. Esa también es una diferencia. ¿Cómo se le insufla emoción a una jugada que quizá no la tenga tanta? Siempre hubo una especie de idea de que los relatores exageramos, que si la pelota pasa a 3 metros decimos que pasó al lado del larguero que estuvo... ¡Uy! Sí, claro. Porque se trata también de capturar la atención. Nosotros trabajamos con la imaginación. Y el que está escuchándonos imagina. Nosotros tenemos que imaginar para él. Muy interesante ese juego. Esa es la maravilla de la radio, la imaginación. ¿Cómo es Aimar? ¿Cómo es el señor que voy a conocer? El señor de esa voz y de ese prestigio. ¿Qué hay detrás de la persona? Y eso lo vas descubriendo en la medida de, por ejemplo, en este caso, este contacto. ¿Tiene conciencia de haber sido injusto con algún jugador en sus narraciones? Sí. Sí, uno comete muchas injusticias. Todos somos jóvenes, todos creemos saber demasiado, todos hemos encontrado jugadores que nos caen muy simpáticos y sin saber por qué, jugadores que no, y directores técnicos que no, y es indudable que hemos desarrollado una cierta socarronería, ironía sobre la participación negativa de alguien que no nos gusta, y todo lo que hace aquel jugador que admiramos profundamente va a merecer cuanto adjetivo podamos encontrar en nuestra bolsa. Porque además a nuestra profesión ayuda muchísimo el prestigio que el jugador tiene. Si Maradona convierte un gol, uno puede decir cualquier locura. Si Butragueño hacía una jugada excepcional, uno podía decir del Buitre lo que se le antojara, que quedaba bien, a él le calza bien. Todo adjetivo, todo sentido admirativo que uno pueda entregarle está a buenas con lo que el oyente ya sabe de él. En cambio, si lo convierte el señor Otero, que es nadie todavía, aunque esté jugando en la primera de un equipo importante, uno no tiene de dónde asirse para poder hablar de qué maravilla, qué genio. Tiene que ir con un poco más de cuidado, por lo menos es mi caso. Todo el planeta vibró ha vibrado después, años después, escuchándolo 1000 veces con su narración del gol del siglo, pero ¿ese es su gol más bonito? Sí, es el gol de todos los tiempos, como aventuré en mi relato, y se ha cumplido. Efectivamente, todavía no hubo una jugada superior en belleza y eficacia reunidas al mismo tiempo y con tanta significación emocional para quienes estaban esperando una jugada así, que eran todos los argentinos, que en ese partido con Inglaterra se estaban jugando algo más por la reciente guerra, de la que habían pasado apenas 4 años. Así que había una serie de elementos que coadyuvaban para que uno pudiera explayarse y decir esas cosas que decimos los relatores, que a veces son buenas y a veces son ridículas. Lo que pasa es que de las ridículas la gente se olvida, pero nosotros cerramos los ojos y tratamos de embellecer aquello que ha sucedido, de darle una galanura, un acento, una impostación que haga que todavía vibre más aquel que ya está contento con el gol. O también el que lo ha sufrido, que está emocionalmente atrapado por la jugada. Entonces, vuelvo a lo que señalaba antes, se depende mucho
Tú no puedes traer un cantante que se está iniciando y decirles voy a presentar a una maravilla, porque lo puedes decir de aquel que está consagrado y el público sabe que cuando le dices una maravilla estás diciendo algo que es cierto y algo que es sincero. Y lo mismo sucede cuando uno relata un partido. Ese gol cambió mi vida, es una bisagra, tuve mucha suerte de estar allí, de haber acertado en algunos criterios de la acción, eso de decir que era la jugada de todos los tiempos y que eso se mantenga todavía, el hecho intuitivo de haber señalado en el momento que se inicia la jugada, arranca por la mitad de la cancha el genio del fútbol mundial. Todavía estaba a 50 metros del arco. ¿Por qué se me ocurrió decir eso? Yo creo que los relatores, de tanto ver fútbol, tantas jugadas, etcétera, desarrollamos una especie de intuición. Usted huele cuando va a pasar algo. Sí, a mí me da la sensación de que muchísimas veces pude anticiparme a la jugada. También es verdad que muchas veces creí que me iba a anticipar a la jugada y terminó en la nada. Pero ahí está el mérito o el demérito de un relator. Yo creo que el que arriesga muchas veces diciendo hay una posibilidad de gol, y este no se produce, termina defraudando. Hay que ser económico con la promesa de lo que va a suceder. Con esas intuiciones que tenemos hay que ser juicioso, si se puede. ¿Para cuántos futbolistas será una medalla que llevarán para siempre el tener un gol narrado por usted? Me ha sucedido, sí, es muy halagüeño. Es formidable eso, los conservan muy particularmente. De vez en cuando en mis redes, que yo no manejo porque no sé mucho de eso, pero mis compañeros ponen goles porque se cumplen 10 años de tal gol de un equipo a otro o de tal jugador, y la reacción de los propios jugadores es maravillosa, porque se reencuentran con un momento bellísimo de su vida. Y también los oyentes. Tengo oyentes, amigos, que se acuerdan de un gol y se acuerdan dónde estaban en ese momento del gol y se acuerdan de pronto que estaban con su papá, y esto impone una emoción todavía más profunda. Así que los relatores, dada la penetración que tiene el fútbol, hemos estado muy cerca de la alegría y también de la tristeza de los hinchas del juego, pero sobre todo de la relación padre-hijo, que son los que normalmente se reúnen en su casa para escuchar el fútbol. En otras épocas la mujer era un poco más indiferente que ahora al fútbol. Y ahí entonces, en esa relación entrañable, el padre es más padre que nunca, y el hijo también lo es, y el recuerdo es muy grato. Yo he tenido situaciones de pagar a un taxista, no habíamos hablado hasta ese momento, y cuando le pago, él se da vuelta porque al decir cuánto le debo, reconoce la voz. Y me dicen, usted no sabe lo que yo tengo de recuerdos con mi papá. Le pago, busca el retorno, el vuelto, y cuando me lo da está llorando. Pero es su papá, no está llorando con mi gol, está llorando con el momento en que escuchó ese gol, que para su vida fue trascendente por el gol en sí mismo, pero también porque estaba con su papá. Y a veces son recuerdos de padres que no están. Yo ya tengo tantos años que muchos padres que escucharon e influyeron en sus hijos para que me escucharan ya no están, y esa ausencia también pesa emocionalmente en esos oyentes. ¿Qué es lo más bonito que le ha pasado en un micrófono a usted? Mirando para atrás, el gol de Diego, pero también el poder describir ciudades, etcétera. El otro día alguien me mandó, yo no lo tenía, una presentación que hice de un partido que se jugaba en Florencia, una ciudad por distintos motivos preciosa, profundamente amada por su valor artístico. Y yo dediqué los primeros 10 minutos a hablar de Florencia. ¿En serio? Sí, y a mí me parece que ese también era un momento bellísimo, hablar de, qué sé yo, de Miguel Ángel, y señalar que en una tierra de pintores y de artistas estaban los artistas argentinos, era el equipo del 82, para desarrollar su arte y demás. Entonces, eso a mí también, escuchándome, me hizo sentir que viví yo aquel día en que decía todo eso. Sí, hay una gran felicidad en el recuerdo. Hablando de lugares bellos, ¿qué lugar ocupa en su corazón Uruguay, el país en el que usted nació, y Argentina, el país en el que usted Uruguay vive? Es mi patria, Uruguay es mi formación, Uruguay es mi historia personal, es mi escuela primaria, mi escuela secundaria, es donde aprendí a leer, aprendí a pensar, aprendí de la política, aprendí a luchar, y escuché a un relator que se llamó Carlos Solé,
cuya muerte determinó que yo surgiera en el año 75, que surgiera al primer plano de los relatos en mi país. Eso no se cambia. Y Argentina es una patria que en 44 años me ha dado una enorme posibilidad. Además, yo profesionalmente nací en la Argentina, porque empecé a trabajar en una radio que se llama Radio Colonia, que está en una ciudad uruguaya que se llama Colonia, enfrente de Buenos Aires, y que transmite para la Argentina, y ahí empecé relatando fútbol argentino, y ahí tuve mis primeros grandes maestros de la profesión. Ahí me abrieron las puertas a la profesión. Entonces, entre ese comienzo que tanto agradezco y estos 44 años de respeto por mi trabajo que me han ofrecido, más el fortalecimiento de los aspectos materiales que también son importantes en la vida, el poder hacer mi vida buena a partir de este trabajo y de verle tanto a los argentinos, la convierte en mi segunda patria. ¿En un Uruguay-Argentina? No, yo quiero que gane Uruguay, básicamente, pero juego con la indiferencia que tiene un padre o una madre que tiene a sus hijos jugando un partido de tenis. Están jugando una final y la idea es que gane el que quiere o el que más lo necesita. Si Uruguay juega con Argentina un partido en el que no le va nada, está bien que gane Argentina. Y viceversa, refuerzo mi condición de oriental en el momento en que Uruguay está jugando por algo que necesita para continuar en un campeonato o algo por el estilo. También esos aspectos juegan. Y lo que hago con el relato de Uruguay y Argentina es quitarle los aderezos. Le quito... ¿Tú sabes lo que es el chimichurri? Sí. Eso que le ponemos al asado para darle más gusto, sabor, esas ¿no? palabras, esos adjetivos, esa búsqueda de la poética, si fuera posible, esa búsqueda de la emoción más profunda del que te escuche, está soslayada. Lo hago más objetivo, el grito de gol no es desgarrador, no puedo gritarle a los argentinos un gol por más que sea uruguayo, como lo gritaría en Uruguay o como lo he gritado en Uruguay, y mucho menos puedo gritarle a los uruguayos desde una garganta rota un gol de los argentinos. Entonces me pongo cuidadoso, objetivo, sé hacer eso. Pero se agarra a la mesa en algún momento. Para no decir lo que está pensando. No. Cuando uno transita por la objetividad plena del relato, tiene tantos elementos de lo que está sucediendo en la cancha que se distrae con eso. Y el que trata de ser creativo queda de lado, simplemente no molesta. ¿Cuánto le duele Argentina, la Argentina de hoy, la Argentina de Milei? Muchísimo, muchísimo. Soy un contribuyente importante, lo he sido. Eso me da derecho, además de los 44 años y de hijos argentinos que tengo, a opinar y a sentir esta frustración que hoy día tenemos muchos en la Argentina. En el mundo en general, yo soy un hombre de izquierdas y las derechas se imponen de una manera tajante en el mundo y sufro con eso. Cuando miro el planeta y cuando miro la Argentina, donde la derecha directamente hoy día ha entrado en un fascismo incontenible e incontrolable por ellos mismos. Yo he sido cuidadoso en la expresión fascismo, porque tenemos la tendencia en los medios de que cualquier episodio autoritario lo juzgamos un fascista. Ese facilismo también lo he tenido, quizás alguna vez. Después me volví más cuidadoso, porque no todo es fascismo, sino estamos denigrando la idea real que corresponde a lo que ha sido fascista o lo que ha sido nazi. Pero hoy día en la Argentina se vive una etapa profundamente fascista, un dominio de lo que llamamos el poder real, los intereses empresariales, los intereses económicos, los medios de comunicación que en la Argentina están particularmente concentrados como no se conoce en ninguna parte del mundo, medios que no tienen parangón en su capacidad de mentir y de destruir la democracia. Y en medio de eso, de ese combate que libran contra las izquierdas, con las fake news y con las mentiras, etcétera, han conseguido que efectivamente la derecha, la que representa Milei, que es un pobre hombre, que es un hombre, un delirante, alguien que no tiene conciencia de lo que dice, alguien que encuentra jugando un papel de panelista en la televisión, nada menos que la presidencia de un país como la Argentina. Es muy insultante, desde mi punto de vista, para la Argentina un personaje como Milei. Pero es llamativo que acaba de haber elecciones en Buenos Aires y ha ganado el candidato de Milei. Quiere decir, el pueblo argentino no llegó, lo votó y se dio cuenta de lo que había hecho, sino que ha vuelto a votar por él. En el año 95, una situación exactamente igual de un señor Menem, que ganó las elecciones nada menos en las mismas condiciones que hoy está
la Argentina. Un dólar relativamente barato para lo que es la Argentina, una situación de cierta quietud y una gran indiferencia con 3 millones de desocupados, 3 millones de sobreocupados, el delirio de romper con todas aquellas garantías que se le daba a la mujer, al niño, a la persona con discapacidad. Todo esto ha sido destruido en este periodo. Pero efectivamente, en la ciudad de Buenos Aires, las grandes ciudades tienen tendencia a la derecha, donde está la gente más rica, la gente que tiene menos problemas y mayor indiferencia por los demás. Se vive la propia vida, que es buena. Vivir en Madrid es una maravilla. Está muy vivible esta ciudad. Vivir en Buenos Aires es una cosa ciertamente muy, pero muy agradable también. Y uno se va haciendo cargo de esa satisfacción, de ese placer que le brinda su propia vida. Y si no tiene prevenciones personales, espíritu de justicia muy acendrado, termina siendo un indiferente. Y los indiferentes y los que no creen en la democracia y aquellos a los que envenenaron diciéndole que la izquierda es corrupta, porque es la única manera de combatir las izquierdas, puedo desarrollar apenas esta idea. Las izquierdas se preocupan de mayor igualdad, de mayor justicia social, se preocupan del otro. Su discurso corre por carriles muy creíbles, muy lógicos, muy humanos. La derecha no tiene discurso propio, porque a nadie le puede decir: está muy bien un mundo tan injusto, está muy bien que se mueran de hambre algunos alrededor, o muchos alrededor de algunos que lo tienen todo. Entonces no puede hacer discurso de esto, tiene que destruir al adversario, tiene que destruir a las izquierdas, hacerlas poco confiables, hacerlas corruptas. Y esto es un logro que en la Argentina se ha dado con un éxito rotundo y que condiciona a la democracia opacada, muy pobre, que se tiene hoy día, y condiciona también qué es lo que la gente decide, sobre todo cuando estamos hablando de la gente satisfecha. La gente satisfecha habitualmente, con la edad y con el dinero, se vuelven más de derechas. A usted no le ha pasado eso, por lo que estoy viendo, ni de lejos. No, efectivamente. Bueno, porque el ejercicio, la militancia por lo que uno vive y piensa, te fortalece en la continuidad de lo que pensás. Es posible que si yo fuera un ciudadano común, dado que vivo con una cierta comodidad y que no tendría donde desarrollar mis apetencias de un mundo mejor o como yo lo veía de joven, hubiese cambiado, puede ser. Cambiaron los de mayo del 68, se volvieron todos burgueses, ricos y despreciativos con las izquierdas. Y el proceso de la gente normalmente es a los 25 años tiene sueños. Pero resulta que te casas y viene un hijo y empiezas a luchar por lo material y después quieres que te lo cuiden. Y no cabe duda que la derecha cuida mejor ese bienestar de los que ya están instalados, así como mata de hambre y desolación a los que van quedando afuera del camino. El capitalismo es así. Entonces, en esa comodidad que se va desarrollando en una persona, poco a poco y sin darte cuenta, yo conozco muchísimos ejemplos. Hay gente a la que ya no quiero ver, porque además se disfrazan todavía de lo que fueron, pero cuando los rascas un poco, no tienen aquella pasión que tuvieron cuando la vida eran sueños. Y los sueños son buenos, los sueños son para mejorar el mundo. Las realidades a veces son negativas para pensar en el otro. Las realidades están hechas de: estoy bien económicamente, a mí me va bien, tengo mi auto, tengo mi casa, tengo mis vacaciones, lo hice yo, porque siempre la gente se atribuye que lo hizo todo él, se atribuye un triunfo individual y personal, y los otros no pudieron, no supieron. ¿Qué puedo hacer yo por ellos si no tuvieron ni el talento ni la capacidad de trabajo que he tenido yo? Te refugias en esta idea y le das para adelante. ¿Hay luz para la Argentina post-Milei, una vez que salga de esta tormenta? La Argentina tiene el problema de que el poder real está totalmente en manos de quienes han devastado la democracia y quienes se han, te diría, apropiado del país. Entonces, al poder real yo creo que no se vuelve. En cambio, el poder político sí. El poder político, que por lo menos es un dique al poder real y se pueden hacer cosas como las que se hicieron hasta el 2015 en la Argentina, que teníamos a lo latinoamericano un estado de bienestar. A eso se puede retornar fácilmente, porque la derecha siempre destruye a las mayorías. Las mayorías son pueblo. Entonces, cuando toman 4 años el poder, dejan el campo devastado, como si hubiera pasado un incendio. Va a suceder con Milei. Ya está ocurriendo, aunque se disimule por esos datos que tomó la derecha de la ciudad de Buenos Aires. Así que el poder político
puede volver a una forma de izquierda. Lamentablemente las izquierdas tampoco lo son tan profundamente como a mí me gustaría. Ya la gente no es todo lo que es por mandato de las derechas. Como hay tanto poder mediático observándote, la gente se cuida de recorrer un camino que sea demasiado molesto para esas derechas. Entonces sí hay izquierda, pero es una izquierda moderada, una izquierda que se abraza al sentido común creado por la derecha. Tiene que ser muy incómodo esto que está usted diciendo. ¿A usted le han amenazado por esta posición? Sí, pero nunca he creído que sean verdad. Yo creo que no. Las amenazas pasan de largo. La situación de una agresión directa la he vivido en discusiones, en algún lugar público, donde alguien ha querido hacerme pasar un mal rato. Estoy bastante preparado para eso. Tengo que fortalecer mi tolerancia, mi paciencia. ¿Por qué no puedo yo generar una violencia que inmediatamente sería presentada a la gente como claro. Yo, el violento, iniciador de la violencia? Sí, pero no llego a asumir temor porque no me parece que sea verdad. Me parece que son amenazas, que el que va a hacer algo lo hace. Sí es cierto que en el terreno de las figuras públicas muy importantes, toda la violencia que se descarga, por ejemplo, todo lo que se ha dicho y perseguido a una mujer que se llama Cristina Fernández de Kirchner, preparó el clima para que aparezca uno más loco que los otros, un desorbitado, que ahora está preso por lo que hizo contra Cristina Kirchner, pero además por abusador sexual o por divulgador de materiales sexuales infantiles, es decir, una porquería de persona. Ese tipo se hace cargo, hoy hubo una amenaza al principal sindicalista que tiene ahora la Argentina, que lo van a matar, que se van a deshacer de él porque es una porquería. Posiblemente, con la repetición de esto a las figuras que están muy expuestas políticamente, y tienen una cierta capacidad de influencia, como es este sindicalista que se llama Rodolfo Aguiar, aparezca alguien que sí lo pueda convertir en una víctima del sistema. Sí, hay que tener prudencia, hay que acotar un poco los lugares que uno elige para ir. No hay derecho tampoco, yo sí, como pienso, si voy a la orilla de una manifestación de Vox, es una forma de provocar, si me conocen, porque yo estoy allí siendo una figura antipática, entonces me cuidaría de hacerlo, no le encontraría sentido, me parece, porque es como procedo en la Argentina. Si voy a un restaurante, trato de no ir a los restaurantes muy caros, que los puedo pagar, pero me ven en un restaurante muy caro y dicen, se pensás por izquierda, pero vivís muy bien por la derecha, porque una de las cosas que la derecha quiere es que uno esté muy mal para pensar bien. Si tú estás bien, no tienes derecho a pensar bien, tienes que pensar como ellos. Me ha encantado esta conversación, Víctor Hugo Morales. Muchísimas gracias. A ti, un placer, ojalá que se repita. Ojalá. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.